Saludos a todos. El cementerio que vamos a visitar es conocido como el cementerio judío de la calle Salgo Tarjani, ubicado en la parte de Pest. Fue inaugurado en 1874 para atender a la creciente comunidad judía de Budapest durante el siglo XIX. Llegar a este cementerio es relativamente sencillo, basta con tomar un tranvía y luego caminar aproximadamente 10 minutos por una calle abandonada llamada Salgo Tarjani, donde se encuentra la única entrada abierta. Afortunadamente el acceso es gratuito, lo cual es destacable, ya que en muchas ciudades europeas los cementerios judíos cobran una tarifa de ingreso. Al adentrarnos en el cementerio descubriremos un lugar que durante mucho tiempo estuvo semi olvidado. Desde el año 2002 todo el camposanto fue declarado Patrimonio Nacional debido a su impresionante arquitectura funeraria. Los estilos predominantes en sus monumentos son el Art Nouveau, el neogótico y el neorrenacentista, lo que lo convierte en un sitio de gran interés histórico y artístico. A medida que avanzamos por sus pasillos, podemos observar que muchas tumbas y mausoleos fueron diseñados por renombrados arquitectos húngaros de la época. Este hecho convierte el cementerio en un auténtico museo al aire libre de arte funerario. A pesar del abandono que algunas tumbas y nichos funerarios reflejan, aquí descansan destacados miembros de la comunidad judía húngara, entre ellos empresarios, artistas y líderes religiosos. Una de las tumbas más notables es la del filántropo y banquero Mano Barzonyi, quien tuvo una influencia significativa en la política húngara a principios del siglo XX. Un rasgo distintivo del cementerio visible mientras recorremos los espacios permitidos es la presencia de numerosas lápidas con inscripciones en hebreo y húngaro. Están adornadas con símbolos tradicionales judíos como la estrella de David y la menorá, que es el candelabro de 7 brazos que representa las ramas del conocimiento humano. Las inscripciones proporcionan información valiosa sobre las personas enterradas y sus aportes a la sociedad húngara. Este cementerio refleja parte de la historia de la próspera Budapest de finales del siglo XIX e inicios del XX. En aquella época, la población judía en la capital representaba cerca del 20% del total. Aquí se pueden ver vestigios de esa historia compleja y en particular del trágico periodo de la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi, el cementerio sufrió graves daños a causa de los bombardeos. Tras la guerra se llevaron a cabo trabajos de restauración para preservar las tumbas y monumentos, aunque algunas zonas aún muestran cicatrices de aquel oscuro período. Durante mi visita, que duró cerca de 2 horas, no vi a nadie ingresar al cementerio. Esto me permitió recorrer con calma sus aproximadamente 5 hectáreas, un espacio que evoca el pasado y donde el inevitable olvido de quienes aquí descansan se hace presente. El estado de conservación del cementerio es variable. Mientras algunas secciones han sido restauradas y mantenidas, otras evidencian signos de abandono y deterioro. Sin embargo, este contraste no hace sino aumentar su belleza natural. Los senderos están cubiertos por árboles centenarios y una abundante vegetación, lo que crea un ambiente sereno y propicio para la reflexión y el recuerdo. Este es el cementerio judío más antiguo que hay en Budapest y les voy a mostrar varias cosas que debemos tener cuando entramos a un cementerio judío. 1. Cubrirse la cabeza. Eso es una señal de respeto hacia los judíos, cubrirnos, tanto hombres como mujeres. Una segunda señal, y es cuando se visitan las tumbas, como esta, mucha gente llega y pone una piedrita
¿cómo decir? Presente. Pues aquí las piedras son blancas, pero uno podría buscar cualquier piedra y poner y decir presencia. La tercera, y es, acompáñame por aquí, no salirnos del recorrido, porque hay muchos bloques de piedra que pesan más de 500 kilos o la tonelada y pueden caer. Hay desprendimiento fácilmente. Este es un cementerio que está catalogado como uno de los más bonitos de Europa dentro de los judíos y puede haber fácilmente unas 20.000 tumbas aquí. Porque los judíos acostumbran enterrar así en pilares de personas. Entonces si damos una vista sobre este lado, ven por aquí por favor, y vemos todas esas tumbas, vegetación, tumbas. Ahí puede haber unas 200 a 400 personas. Otra característica que se ve es el alfabeto hebreo. Y muy pocas, te repito, tienen una ornamentación decorativa. Solamente el nombre, fecha de nacimiento, fallecimiento y a qué familia pertenecía. Observen lo impresionante de una tumba y la profundidad. Uno diría que la ve a primera vista y es una tumba a nivel de suelo de 2 metros. Está protegida incluso por tablas para que la gente no se vaya. Pero miren el zoco o la profundidad que hay. Aquí tengo que filmar con muchísimo cuidado porque eso fácilmente tiene 6 metros. Y si el móvil que tengo se cae, es pérdida irreparable. Nadie puede volver allí. Aquí más. Está muy bonito en realidad el cementerio, muy tomado por la naturaleza, pero es precioso. Podríamos tomar cualquier camino para caminar en él, siempre siguiendo la estela de estas cadenas. Ya si uno se mete por los otros espacios, ya es responsabilidad propia. Otro de los puntos bonitos de este cementerio y es que se puede ver vida silvestre, zorros, pájaros, ardillas, es fácil verlos en este lugar. Tumbas imponentes como la de la parte superior que les estoy mostrando, donde hay una especie de sarcófago en mármol, y este es el paneo, miren, bueno, aquí se ha caído una, vamos a seguir hasta el fondo para que vean. Puertas abiertas. Mucho de esto fue saqueado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los judíos fueron expropiados de gran cantidad de sus riquezas. No es que tenga un discurso pro-judío, pero en realidad sufrieron muchísimas vejaciones y aquí se ve en este espacio. Espacios muy bonitos. Que caminar con muchísimo cuidado sin salirnos de una ruta establecida. El cementerio judío lo abren por determinadas épocas del año. Cuando es las vacaciones judías en marzo, se cierra por una especie de 2 o 3 semanas. Cuando se está grabando esto, se abre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Miren tumbas de 1865, 1897. El panorama es bellísimo. Aunque no tenga muchos elementos artísticos, es la naturaleza, cómo se ha tomado el lugar y toda la historia que puede encerrar esto. Miren el vallado, los escudos heráldica de familia. Impresionante.
Son caminos. Tranquilamente yo me podría quedar aquí horas, completamente un día. Resulta imposible recorrer el cementerio sin recordar el Holocausto. A lo largo de sus senderos se encuentran monumentos conmemorativos dedicados a quienes perdieron la vida durante la ocupación nazi. Estas estructuras nos invitan siempre a una reflexión y a la memoria perpetua por tantas personas que perdieron la vida en las absurdas guerras del siglo XX. Si ustedes vieron un capítulo anterior sobre el monumento de los zapatos, aquí les muestro algo que es muy distinto, y es las personas del gueto que fallecieron en ese lugar de orillas del Danubio. Aquí están los nombres de las personas, algunos de los cuerpos que encontraron, se podrían encontrar en este caminito y en esta zona. Algunos tienen placas y otros han desaparecido. Las fechas son de 1945, cuando empezaron a hacer el exterminio de estas personas. Pero aquí se puede ver entonces el lugar de muchos de los judíos que fueron asesinados ya finalizando la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta que se podrían hacer ya es ¿por qué los cementerios judíos están abandonados así? La respuesta es muy sencilla y conmovedora. Recuerden que hubo una guerra mundial, la segunda, donde fueron asesinados más de 6 millones de judíos. Familias enteras fueron asesinadas, muchas enterradas como NN, o otras que quedaron con uno o con dos familiares. Pues ya han pasado cerca de 80 años de esa confrontación y nos encontramos con que ya no hay descendientes. Se pierde el recuerdo, se pierde la memoria de esos muertos y por eso llegamos a esta condición de muertos indolientes, olvidados y perdidos en la maleza, como están viendo. Y Hungría fue un país que perdió 10% de su población en la confrontación mundial, en la segunda. En mis recorridos por distintas ciudades siempre intento dar visibilidad a los cementerios. A menudo estos lugares son invisibilizados o asociados con ideas nefastas, pero a lo largo de los años he descubierto que estos maravillosos parques funerarios son verdaderas aulas al aire libre. Aquí se pueden aprender lecciones valiosas sobre historia, arquitectura y en este caso sobre la cultura judía. La visita a un cementerio como este es una experiencia enriquecedora, donde el pasado y el presente se encuentran para mostrarnos el legado de comunidades pasadas. Cabe mencionar que este cementerio judío está junto al cementerio Fiumei, uno de los más importantes de la capital húngara. Ambos están separados por muros, pero a través de ellos se puede percibir la opulencia de una sociedad que plasmó en piedra su legado. Este lugar nos recuerda la importancia de preservar y honrar la memoria de aquellos que nos precedieron, garantizando a las futuras generaciones para que puedan aprender y valorar de estos espacios que nos hablan a través del tiempo. La sensación que deja este lugar es de absoluta paz. Sin embargo, es fundamental caminar por los senderos señalizados, ya que existen zonas con peligro de desprendimiento o estructuras que están en riesgo de colapso. Aunque en algunos sectores hay obras de restauración en curso, lo mejor es contemplar el paisaje con respeto, comprendiendo que este es un espacio donde el tiempo parece haberse detenido y donde la calma reina en medio de Budapest. Visitar cementerios desde que se pueda es fascinante, siempre mirando las condiciones de seguridad. Eso siempre lo recalco. Aquí, por ejemplo, no es recomendable entrar, hay una tabla, para hay un foso y
espacios, panteones que están a punto de caerse. Hay que pasar con mucho cuidado. Observen, esto es raro encontrar colores dorados y un pozo. Ahí hay un cuerpo. Los dejan los cuerpos para siempre. Este fue el recorrido por el cementerio judío más antiguo de Budapest. Espero que les haya gustado este programa. Estoy pasando en estos momentos por una tumba que está a punto de caerse. Está reforzada por pilotes de madera. Y sigo caminando en la tranquilidad absoluta del lugar. Comenten lo que les parece esto. Si les da miedo, si les da tranquilidad, fascinación, curiosidad o les gusta la historia, como a mí. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto fue solamente una parte del cementerio judío antiguo de Budapest, ubicado en la zona de József Város. El distrito, si mal no estoy, es el 8. Los dejo con este panorama. Las puertas denotan el paso del tiempo. Hasta pronto. Chao.